licenciada Norma Blanco, que es vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, que va a hacer referencia al costo laboral para las empresas. Bueno, buenas noches. La pucha que las chicas de Ciencias Económicas nos asustan con toda esta historia de complicado tema de la legislación nuestra. Bueno, nosotros en la Cámara de Comercio e Industria de Posadas venimos hace ya bastante tiempo tratando no solamente este tema, sino muchos otros que hacen a nuestra actividad diaria, a ese trabajo que hacemos con una serie de problemas que tenemos que ir resolviendo día a día. Y no es poco el tema de salarios, es un tema bastante preocupante que nos tiene siempre ahí a la expectativa. Y nosotros como empleadores jamás, ¿no es cierto?, nos vamos a estar en desacuerdo con lo que signifique una mejora salarial de nuestros empleados. No importa del porcentaje que se trate. El tema es que para nosotros un aumento de sueldos significa un aumento general en nuestros costos. Entonces se nos hace más difícil por ahí la tarea de mantener el plantel de empleados o tratar de aumentar, de incrementar el número de personal, lo que sería el objetivo de toda empresa, ¿no es cierto?, porque eso estaría hablando de un crecimiento, que es el objetivo que se persigue, lógico. Y así que de esta manera nosotros tenemos que tener en cuenta que los volúmenes que nosotros manejamos en una ciudad como la nuestra, aquí como Posadas, no es lo mismo que las empresas, que los grandes movimientos que tienen las empresas o los comercios en una ciudad como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, por ejemplo, ¿no?, donde un aumento de sueldo, un aumento de salarios, ellos tienen cómo afrontar porque tienen otras herramientas, tienen otras medidas que pueden recurrir para hacer frente a eso, y no es nuestro caso, debido por supuesto a la cantidad, a la diferencia principalmente de población que tenemos, ¿no?, para hacer frente a ese aumento de salarios sin trasladarlo al aumento de precios y para hacer frente, por supuesto, a esos mayores costos. Entonces eso es un gran problema que tenemos nosotros y en una ciudad mucho menor población, ¿no? Entonces siempre tropezamos con este inconveniente. Las negociaciones salariales, las políticas fiscales se llevan siempre adelante en Buenos Aires. Y en ese marco en general de las grandes ciudades. Y después, por supuesto, se traslada o se trata de aplicar en todo el país. Nosotros entendemos a través de las informaciones que nos llegan siempre de que, bueno, si a nosotros nuestro comercio, nuestro negocio no nos sirve, que nos dediquemos a otra cosa. Pero claro, ellos están hablando de Buenos Aires, donde están inmersos dentro de un conjunto de 20 millones de personas y por supuesto que las alternativas que ellos tienen son muchas y variadas. No es lo mismo en una ciudad como la nuestra con mucha menor población, ¿no es cierto? Y otra cosa agravada para nuestro caso acá, como todos conocen, el tema de la competencia que tenemos con el país vecino, ¿no?, debido fundamentalmente a las asimetrías que tanto venimos hablando hace tanto tiempo, luchando con un montón de cosas que bueno, seguimos reclamando, ¿no?
Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa que es muy importante, muy fundamental acá en nuestra ciudad, es que la mayoría de los comercios son pequeños. La mayoría de los comercios son a nivel por ahí también familiar, donde hacer frente a esos mayores costos cuando se produce un aumento de sueldos, con todas las cargas sociales que eso significa, bueno, es cuando insistimos nosotros en que esas cargas sociales se nos tomen en cuenta como a cuenta de los pagos de los impuestos en general que tenemos. Y esa mano de obra que por ahí es utilizada como a nivel familiar, como tenemos muchos negocios, empresas en nuestra ciudad, tampoco se tiene en cuenta el trabajo de la familia en un negocio, porque trabajan los padres, trabajan los hijos, trabajan sobrinos por ahí, y no se tiene en cuenta ese valor de esa mano de obra en ese costo general como sueldos. Porque claro, lo que más nos interesa por ahí es crecer como empresas y crear nuevas fuentes de trabajo, porque bueno, eso es lo que tenemos en claro para seguir creciendo. Entonces ese costo laboral no se tiene en cuenta en esa suma de costos que tenemos dentro del total para trabajar, ¿no? Por ahí, por eso es que necesitamos nosotros el acompañamiento de nuestras autoridades, lo que siempre estamos charlando y viendo la manera de que nos alivien un poco la presión tributaria con la que trabajamos, para que podamos competir en igualdad de condiciones con el trabajo, con el comercio informal, en nuestro caso acá del vecino país Paraguay, ¿no? Que ese trabajo informal de alguna manera se está trasladando a nuestra ciudad, véase la placita, por ejemplo, la placita, los mesiteros, los vendedores ambulantes, que lamentablemente estamos viendo que son cada vez mayor cantidad en nuestra ciudad. Y bueno, la placita de repente, bueno, no podemos hablar de todos los locales, que algunos trabajan como tiene que ser. Así que, bueno, ese es un poquito la preocupación de la Cámara de Comercio en general con la actividad nuestra aquí, particularmente en nuestra ciudad de Posadas, y viendo también en otras ferias por ahí que solemos estar, como fue el caso hace poquito aquí en Santa Rosa, Brasil, que Posadas, tal vez nosotros no somos los que no nos damos cuenta la importancia que tiene en cuanto como eje económico de esta zona. Entonces, bueno, como comerciantes por ahí necesitamos, pedimos que nos tengan en cuenta que esto no es Buenos Aires, que es muy difícil nuestra competencia no precisamente acá, con el Paraguay, que ustedes son testigos, ¿no es cierto?, de que, bueno, hay por ahí, tal vez hacen a propósito, a lo mejor o no, pero el que está dentro de un comercio, dentro de un negocio, sabe lo que cuesta mantenernos y que no tenemos la suficiente cantidad de clientes como para aumentar nuestros costos sin aumentar los precios. Ese es ojalá pudiéramos decir, bueno, vamos a pagar re bien a nuestros empleados, vamos a absorber los aumentos que nos están indicando los sindicatos o las negociaciones que se hacen en Buenos Aires, sin tocar los precios y seguir adelante y sin tener que despedir empleados o tener que cerrar los negocios. Así que bueno, esto es en general, ¿no es cierto?, la política o la postura que siempre está analizando, tratando de pelear el día a día la Cámara de Comercio con sus socios y no socios, y es la realidad
que vivimos en Posadas, ¿no? Esto que siempre nos viene desde Buenos Aires, las negociaciones, las políticas tributarias y demás, y están alejados de nuestra realidad. El tema de nuestra frontera, no solamente también el cruce en forma masiva que tenemos del puente y demás, sino las diferencias, grandes diferencias que tenemos en cuanto a porcentaje de impuestos, ¿no? Cuando del otro lado tienen un monto total del 10% de impuestos, nosotros acá estamos hablando casi 4 veces más o 5 veces más en algunos casos, y un sueldo del otro lado es la relación que tenemos 3 a 1. Nosotros aquí estamos trabajando constantemente, tratando, obviamente, ojalá llegáramos a un nivel de estar trabajando como tiene que ser en cuanto a las leyes y demás, con las BIP, como tendría que ser, pero la realidad nos dice que si vamos a cumplir con todos los impuestos como tienen que ser, y pagar los salarios como tendrían que ser y como también es imposible, la realidad nos dice que es imposible. Y otra cosa también, no pueden poner los sueldos de un empleado de Buenos Aires, no es lo mismo que un empleado de Posadas. En Buenos Aires se contemplan, tienen costos de pasaje, por ejemplo, viajan mínimamente 2 horas por ahí a Madrid, hasta 4 horas de viaje tienen al día, comen como pueden, lo que pueden, y bueno, están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando nosotros estamos de 8 a 12 horas y de 4 a 20 y cumpliendo con el horario que está establecido. Así que bueno, son muchas las cosas que nos preocupan, muchas las cosas que la venimos peleando hace rato, y por eso vuelvo a reiterar, nosotros necesitamos el acompañamiento de las autoridades para que por lo menos tengamos la posibilidad de trabajar en igualdad de condiciones y que nuestras empresas crezcan para generar más fuentes de trabajo y bueno, aportar más al fisco y sea toda una sola cosa para el crecimiento de nuestro país. Esa es la idea. Muchísimas gracias.